Regresamos. Gracias, licenciada. Les envié lo de la CC, les voy a enviar la sentencia, pero la voy a buscar. El comunicado. Que me decía, ¿quién fue el que me dijo? Marta, no, que tomó posesión el 15, pero tomó posesión, bueno, en teoría inició la posesión de toma el 14. Porque la CC conminó al Tribunal Supremo Electoral que se respetara el orden constitucional y acá está, vamos a ver, espérense. Acá se me en el primer numeral romano. Muy buena discusión, Marta, que trajo a colación en el primer numeral romano, si ustedes la pueden leer. Indica que conmina al Congreso de la República y su Junta Directiva a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme a los decretos de oficialización y validación de los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, conforme a los principios de legalidad, alternatividad y todo. Y más abajito establece la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024, fecha prevista en la Constitución, que ya vimos que artículo es, que tiene la fecha del 14 de enero. Entonces, ese comunicado lo emitió en diciembre, que combinaba que se realizara en enero. Y ahí en la sentencia y hubo todo lo demás, sí establecía que se debía cumplir con el mandato constitucional del 14 de enero. Y aunque haya terminado el 15, inició el 14. Solo como dato curioso para no dejar ahí al azar eso. Yo creo que fue Dulce, licenciada. Fue Dulce. Ya la estoy jalando, Marta. ¿Está bien? Bueno, ¿ya todos listos? Continuamos entonces, chicos. Bueno, nos quedamos en los derechos y los deberes políticos. Bueno, nos quedamos acá. Los deberes políticos, que implicaba que la soberanía no tenía solo el goce de los derechos, sino también las obligaciones. Entonces, ¿quién es? Pero para eso, la ciudadanía, nos indica Norberto Bobbio. Y, como les decía, nuestra Constitución es tan extensa que abarca hasta a quienes considera ciudadanos. Entonces, para ello, es importante, yo sé que ya lo saben, pero no está de más leerlo, el artículo 147, para que no vean que les estoy hablando aquí puras casacas, dije. Bueno, vamos a ver, ¿quién está por ahí? Yaneiby Adali Flores Herrera, lea el 147. Yaneiby, no está Yaneiby. Sí, ¿me escucha? Sí, Yaneiby, lea el 147. Disculpe, es que en mi vecindad están y tienen mucho ruido, entonces no logro escuchar bien. Ok, lea el artículo 147. De la Constitución. Ligda, ¿lo puedo leer yo? Gracias, Magali. Lean. Artículo 147. Ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta Constitución y la ley. Gracias, Magali. Bueno, entonces,
Siguiendo la referencia de Norberto Bobbio, que la ciudadanía implica el goce de los derechos y también obligaciones, vamos a ver que la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica que ya somos ciudadanos guatemaltecos mayores, todos los mayores de 18 años de edad. Entonces, si somos todos los mayores de 18 años de edad ciudadanos, ejercemos esa ciudadanía, ejercemos esa soberanía, vamos a ver que de los derechos y deberes políticos que la Constitución nos van a indicar. Y para ello vamos a tener varias fuentes de consulta el día de hoy. Así que atentos porque voy a necesitar la ayuda de ustedes. Para eso nos vamos a ir al artículo, a partir del artículo 135. ¿Qué? Les decía que están dentro de los derechos individuales y como bien el compañero nos indicó que están en la parte dogmática. Nos indica que los deberes y derechos son civiles y políticos. ¿De quién? De todos los ciudadanos. ¿Quiénes somos los ciudadanos mayores de 18 años? Entonces, Leslie Guadalupe inicia con el artículo 135. Ahorita se lo leo, licenciada. Gracias. Dice artículo 135, deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Inciso A, servir y defender a la patria. Inciso B, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Inciso C, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. Inciso D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Inciso E, obedecer las leyes. Inciso F, guardar el debido respeto a las autoridades. Y inciso G, prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Gracias, Leslie. Continúe con el 136, Cristian David. Sí, ahorita voy, licenciado, un momentito. Dice deberes y derechos políticos, ¿verdad? Sí. Son derechos y deberes de los ciudadanos inscribirse en el registro de ciudadanos. B, elegir y ser electo. C, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. D, optar a cargos públicos. E, participar en actividades políticas. F, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Gracias. Ok. Bueno, el epígrafe del artículo 136 nos establece que tenemos como ciudadanos deberes y derechos políticos. Pero si ustedes se dan cuenta, no nos enmarca estos son los derechos y estos son los deberes políticos, sino que están ahí en uno solo. Entonces, dígame, Benjamín, ¿usted cree que para el inscribirse en el registro de ciudadanos es un derecho o es un deber político? Es un deber. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente. Entonces, inscribirse en el registro de ciudadanos, todos los ciudadanos que ya vimos que son mayores de 18 años, tienen como deber inscribirse en el registro de ciudadanos. Y según lo que Brenda nos indicó, que nadie puede alegar ignorancia ante la ley, ustedes no pueden ni venir y decir, ay, cumplí la mayoría de edad, o mi hermano, mi hermana, no te inscribas. Simplemente y sencillamente es un deber que ustedes tienen que cumplir. Sí, dígame, Leslie. Licenciada, perdone, dice que ahorita no están preguntándole todo el que está sacando su DPI, ya no le está preguntando. Exactamente. Ya los están inscribiendo, quieran o no, dicen, ¿verdad? No sé, yo saqué mi DPI hace muchísimos años, entonces... Fíjese que sí, viera que mi hija acaba de actualizar su DPI
y la muchacha que la atendió pues es conocida y dice que le preguntó, usted que no me vaya a inscribir, le dijo. Ella va. Yo no quiero empadronarme, por favor, yo sé que sí lo estamos haciendo automáticamente, aunque no quieran, pero a mí no me lo vaya a hacer. Ah, vaya, dice que le dijo. Y a ella, pues ella dijo que no va y no la inscribieron, pero sí sé que ahora ya automáticamente las están inscribiendo. Muchas gracias por el dato, Leslie, muy, muy interesante. Entonces, ¿la de RENAP estaría incurriendo en alguna falta? La pregunta del millón. Yo digo que sí, Lick, porque nadie puede obligar, ¿verdad? Pero como deber debemos de hacerlo, pero nadie nos puede obligar a empadronarnos, ¿verdad? Bien, lo pueden obligar porque según el artículo 136 usted tiene como obligación constitucional inscribirse en el registro de ciudadanos. No es aquí hasta hay una pauta. ¿Es obligación o es derecho? Según Benjamín, es obligación. Dígame, Ángel. Yo diría que como tal empadronarse sí es obligación, más no ir a votar. O sea, ir a votar es opcional, pero empadronado sí tiene que estar. Muy bien, entonces usted opina igual que Benjamín, que es una obligación. ¿Alguien que opine que es un derecho? ¿Alguien por ahí que opine que me diga que es un derecho? Y que me diga por qué considera usted que es un derecho. Karen Pérez. Por ser guatemaltecos, tal vez, Lick. Karen, ¿qué opinas? ¿Una obligación o es un derecho? Yo estoy como que, no, o sea, como que estoy entre derecho y obligación, porque es un derecho de que pues todos tengamos un registro, pero también es una obligación de que lo hagamos, entonces siento que son las dos. Usted dice que va en dos variantes. Dulce, vi que levantó la mano, y luego Marco. Yo quería opinar de que, o sea, como yo siento que es obligación de nosotros votar. O sea, unos dirán que es un derecho, pero yo opino que es obligación porque después se andan quejando de que, es que el gobierno no sé qué, que el gobierno no sé qué, o sea, ¿cómo vas a reclamar por el gobierno si no ejerces tu voto? Entonces yo opino de que sí debería ser una obligación porque como ciudadanos tenemos que ver quién va a representar Guatemala, quién va a tomar decisiones legales, quién va a representar internacionalmente también, porque eso es lo que es la soberanía también. Gracias, Dulce. ¿Marco? Lick, acá estoy viendo, ¿me escuchan? Sí, al fin la escucha su voz. Ya hacía falta. Sí. Dice que estructuralmente como está creada acá la Constitución, dice, son derechos y deberes de los ciudadanos, o sea, ambas son. Ahí existe en la descripción dice, son derechos y no dice son y deberes. Muy bien, muchas gracias. Y en prelación, dijeran ustedes, según el teórico, leamos el epígrafe 136. Dice deberes y derechos. No dice derechos y deberes, aunque en prelación, por orden de jerarquía, no digamos que es más un deber que un derecho, pero si el constituyente tomó como principalmente un deber, ese es mi punto de vista, es porque nosotros como ciudadanos, cuando adquirimos la mayoría de edad, 18 años, tenemos el deber político de tomar esa soberanía que a nosotros nos está delegando la Constitución y venir y ejercerla. ¿Y cómo vamos iniciando a ejercer esa soberanía? Inscribirse en el registro de ciudadanos. Este artículo da mucho de qué hablar, porque se los voy a poner un poquito más bonito, en contexto. Según el Código Civil, y se los voy a poner con este ejemplo porque se van a reír. Ustedes han visto que la mujer casada tiene el derecho de optar por el apellido del esposo, ¿verdad? Entonces,
¿Es un derecho o es una obligación? Es derecho. Es un derecho. Pero, ¿De verdad, licencia? ¿quién me está hablando? Brenda, dígame, Brenda. Ahí fue la primera, miren. Un derecho, lamentablemente, le digo. Es un derecho, lamentablemente. Pero miren, es un derecho. ¿Y por qué el RENAP entonces se da la tarea de inscribir su DPI con el apellido de casada? Porque si es un derecho, no es una obligación. Ahí en el apellido de la mujer casada sí puedo decir, yo, ahorita todos los hombres viéndome así como que es feminista. No, no es cierto. Yo soy más, vieran que yo defiendo más a los hombres que a las mujeres, no soy tan feminista. Dígame, Sonia. Fíjese, Ligda, que el RENAP sí respeta ese derecho, porque yo soy casada y en mi DPI simplemente colocaron casada. Y yo les dije que yo no quería que apareciera mi apellido de casada, y de hecho no aparece. O sea, yo en mi nombre tengo mis 2 apellidos de soltera, y únicamente en la parte de atrás mi DPI dice casada. Pero el RENAP sí respeta ese derecho porque a mí sí me lo respetaron. Pero yo les dije que no me lo colocaron. Exactamente, pero se lo respetan porque usted hizo respetar ese derecho que usted tiene. Porque si usted no le hubiera dicho a RENAP que no quería el apellido de casada, se lo vinculan. Sí, porque a mí me preguntó todavía el señor del RENAP, o sea que usted está casada y ya no vive con él. No, yo sí vivo con mi esposo, pero él es mi esposo, pero yo no soy pertenencia de él, Leo. Entonces es un derecho que yo tengo, si yo deseo, puedo optar por colocarme el apellido de casada, pero como yo no deseo, le dije, entonces sí, colóqueme que soy casada, pero sin embargo no quiero que el apellido de mi esposo salga en mi DPI, y así lo hicieron y así está mi DPI. Ok, pero es porque usted hizo respetar ese derecho. Ana. No, licenciada, yo siento que no están respetando porque cabal, como mencionaba la compañera, preguntan y en el documento físico no aparece, pero en lo digital sí, porque por ejemplo en los bancos, en mi caso me hicieron la misma pregunta y yo opté por no llevar el apellido, pero en el banco me estaban cuestionando si tenía otro apellido y yo les dije que no, y el apellido de casada, y cuando me imprimieron el documento sí aparece, entonces automáticamente el RENAP sí vinculó de manera digital. De que vincula. Ajá, y no aparece el documento físico. Miren, pues otro dato interesante. Pero fíjese, licenciada, que a mí no me lo vincularon ni en el banco. De hecho, yo trabajo para el gobierno y tampoco ahí me aparece apellido de casada. O sea, en ninguna. O sea, a mí no me vincularon el apellido con nada. No, miren, pues, yo no me voy a casar, dice Cecilia. Ya la quiero ver, Cecilia, ya la quiero ver. Zaira. Lo que mencionaba la compañera de los bancos, yo trabajo para un banco y pues es completamente opcional colocar el apellido de casada, no es obligatorio. Miren, aquí tenemos de las perspectivas de todas las instituciones, muy bien. Ahora vaya Ana y léele si es en el banco de Sonia, no, ¿de quién fue? Dígale que su compañera le dijo en Derecho Constitucional que no. Herbert. Licenciada, perdón, también ¿sí? con la pregunta de si es de deber o derecho. Sí, también sobre el RENAP si podía empadronar. Yo participé el viernes sobre la ley de paridad, de la reforma que están haciendo del artículo 212, y ahí estaban mencionando que esa cuestión se vino abajo, porque existía... O sea, el RENAP no tiene la facultad de hacer ese proceso porque se violentarían muchos derechos al hacer la vinculación o el empadronamiento, porque también se tienen que actualizar datos y por el tema de migración interna también. Entonces hay personas que por trabajo están en un lugar y al momento de empadronar se tendría que actualizar los datos de residencia y todas esas cuestiones. Entonces por eso ya el RENAP dejó de hacer el empadronamiento automático. Miren, pues. El problema es que no es, dicen, quién sabe. Miren, pero muy, muy buen dato. Yo no sabía que RENAP ahora lo hacía así. Ana dice que se está tomando atribuciones que no debería.
Si lo tomamos desde ese punto de vista, probablemente, porque quien es el encargado es el registro de ciudadanos. Entonces, muy buena observación. Va. Entonces, dentro de los deberes y derechos políticos, tenemos inscribirse en el registro de ciudadanos. ¿Es un derecho? Sí, pero también es una obligación. ¿Andrés? Ahorita fíjese que yo estaba consultando el Catecismo Constitucional de Ramiro de León Carpio. Ajá. Y él en el artículo 136 dice que son derechos y deberes de los ciudadanos inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la pureza de las elecciones, optar a cargos públicos y participar en actividades políticas. Para mí es un derecho y es una obligación. Sí, ajá, exactamente. Eso es lo que iba. Gracias, Andrés. Pues este artículo se va en doble vía. Era lo que les estaba expresando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un derecho que adquirimos a los 18 años como ciudadanos, es un deber también político. Entonces, inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, aquí hay dos opciones. Elegir, yo lo tomaría desde mi perspectiva como un derecho y como un deber político. Ser electo, probablemente aquí sí ya sea una variante de un derecho. ¿Por qué? Porque usted nadie lo obliga a participar en algún comicio electoral. Stephanie levantó la mano, no. Vi que Stephanie tenía la mano levantada. Bueno, entonces, otro inciso, velar por la libertad y la efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Esta lo vamos a ver plasmada, ya ven que en todo proceso electoral hay observadores, por ahí lo agarra el Tribunal Supremo Electoral. Optar a cargos públicos. El optar a cargos públicos sí ya es como un derecho, porque a usted nadie le va a obligar a optar o no a un cargo público. Participar en las actividades políticas, igualmente, si usted quiere participa y si no, no. Esto, en este inciso sí ya lo veo yo, desde mi perspectiva, no sé ustedes qué opinarán, pero ya es más un derecho. ¿Por qué? Porque participar en las actividades políticas, si usted quiere ir a un meeting, vaya, y si no, pues quédese en su casa. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia. Ya vemos que hay otro artículo que podemos concatenar con este, en donde establece que el presidente no puede ser reelegido. Además, hay otro artículo que nos establece que es no reformable. Y ahí podemos hacer esa correlación de los artículos. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, licenciado. No, ahorita. Bueno, permítanme, solo les voy a compartir pantalla. Licenciada, una pregunta. Dígame. A mí siempre me ha entrado esa curiosidad de que siempre tiene que ser un solo mandato, no se puede, digamos, aun si con el voto popular del pueblo la nación estuviera de acuerdo, no se puede reelegir a la misma persona, aun si los ciudadanos y el pueblo en general está de acuerdo. No. Según la Constitución, no. Y vamos a ver por qué. Ya vimos ese artículo. Vámonos al artículo del presidente y vamos a ver algo. Vamos a ver. Vámonos al Ejecutivo. ¿Dónde está este artículo ustedes? De los 4 años. Ya lo perdí. Artículo 157. Gracias. Bueno. Potestad. No, pero este es del legislativo. Vámonos al del presidente, les decía. 183, 82. ¿Quién habló? Marlene. Bueno, espérense, pues vamos a hacer de una vez la correlación, pero ya perdí los artículos. Es que estoy usando una nueva constitución. 182. Elección del presidente y vicepresidente
empieza desde el 182. 182 y 184. 187. No, 187 es el que estoy buscando. 187. Sí, sí, Marco, léalo, 187. Y nos Ok. vamos a ir después a... Prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo. Gracias. Ahora vámonos al 281. Léalo, Emily Michelle. 281, artículo 281. Voy, licenciada, espérame. La espero, no se me vaya. 281, ¿verdad? Ajá. Artículo 281. Dice, artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Gracias, Emily. Bueno, aquí está entonces su respuesta. Aunque toda la ciudadanía nos pongamos de acuerdo y dijéramos, ay, sí, nos vamos a ir a poner de acuerdo para que vuelva a quedar, probablemente así extraordinariamente tuviéramos que hacer lo que hizo Bukele, porque en El Salvador también estaba prohibida la reelección, pero Bukele hizo muchas cuestiones y tuvieron que tácitamente reformar esa parte de la constitución de ellos. Pero en Guatemala la reelección está totalmente prohibida e incluso es un artículo pétreo. O sea, el 187 no puede reformarse ni por consulta popular ni por nada. Entonces, la no reelección es un principio constitucional que es como la supremacía constitucional. No puede optarse si queremos o no, sino que no. Está superditado a que no es reformable y es un artículo pétreo. Entonces, si quisiéramos una reelección, sería golpe de Estado. Caeríamos otra vez en lo mismo de Serrano Elías, que el autogolpe de Estado que él se quería dar para que la Constitución perdiéramos el Estado de Derecho, o bien hacer tipo Bukele, por esa vía. Aunque El Salvador sí permitió la reforma de esa parte, Guatemala, les soy honesta, estaría demasiado difícil que reformaran esa parte. ¿Marcos? Aquí no nos conviene, Lick, definitivamente. No, aparte de eso, no. Porque Todos no los que ya tenemos están un en el Bukele, Congreso, todos los que ya están en el Congreso están, pero ya orientados hacia sus bolsillos nada más. Entonces considero que miren, hay que sacar a todos esos y para que salga algún líder bueno, Lick, pero aquí no conviene eso. decía un político, no sé si lo han escuchado, que la política es la peor prostituta del Estado que se vende al mejor postor. La política es una prostituta que se vende al mejor postor y lastimosamente en algunas oportunidades sí se da. ¿Por qué? Porque tenemos una mala definición de lo que es llegar al poder. Yo soy un poquito apolítica en ese sentido, por eso es que no participo mucho en política, respeto a los que participan. ¿Pero por qué? Porque tenemos una definición errónea de lo que es llegar al poder. Porque al poder se llega para servir y no para servirse.
y lastimosamente muchos llegan para servirse y no para servir. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con ese andamiaje de la ruptura de la buena política. ¿Alguno hará buena política? Posiblemente sí. Y todo en esta vida es política, y por eso me gustó esa frase de la política es la prostituta que se vende al mejor postor. Bueno, continuemos entonces. Mire de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos a ver. Bueno, la Constitución de los deberes y derechos políticos. Pero vamos a ver que esos derechos y esos deberes políticos no solo están internamente protegidos, sino también internacionalmente protegidos. Y según lo que ya hemos visto en clase, vamos a ver. Carlos Leonel. Según lo que ya vimos en clase, ¿por qué vamos a optar también con el derecho internacional? Por el bloque de constitucionalidad. Muy bien, Carlos. ¿Y en dónde establece ese bloque de constitucionalidad? Que yo recuerde, el bloque de constitucionalidad está en artículo 44 o 45 de la Constitución. 40. ¿Y quién da más, quién da menos, Carlos? Lea. Está por ahí cerca, pero no es ninguno de los dos. En el artículo 46, licenciado. Gracias. Carlos va a leer el artículo 46. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Gracias. Pero recordemos que el artículo 46 también contiene el principio o el control de convencionalidad. Entonces nos dice que el control de convencionalidad tenemos que adaptar todos esos tratados y convenios en materia de derechos humanos y aplicarlos al país. Pero también tenemos marcado acá lo que les mencioné, que es el bloque de constitucionalidad, que son todos esos tratados y convenios en materia de derechos humanos. Entonces, de los deberes y derechos políticos podemos mencionar que no, o sea, principalmente en la Constitución están salvaguardados, pero también hay tratados, convenios, declaraciones en materia de derechos humanos que nos dan la pauta a la protección de esos derechos y también deberes políticos. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, ¿quién me ayuda con eso? Yo lo tengo aquí, licenciada. Gracias, Marta. Lea el artículo que ahí establece. El 20 y el 21. El 20, léalo. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Y numeral 2, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Gracias. Y ustedes dirán, ¿pero qué es un deber? ¿Por qué estamos viendo esto? Si no estábamos viendo derechos y deberes políticos. Pero también recordemos que la Constitución nos da esa garantía de la libre reunión. ¿En dónde vamos a encontrar esa garantía constitucional, ese derecho constitucional? Nos vamos al artículo 34, derecho de asociación, y nos establece entonces que la Constitución como derecho individual, que se reconoce el derecho de libre asociación. ¿Por qué vamos a vincular la libre asociación? Porque usted es libre de asociarse a cualquier partido político. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Y aquí está la gran excepción, que es en el colegio profesional, que cuando vamos a llegar al CAN, ustedes van a saber que sí o sí se tienen que colegiar. Perdón. Entonces, artículo 21, Marta, continúa. Artículo 21.
Numeral 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Numeral 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Numeral 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Ok, muchas gracias, Marta. Bueno, ya vieron, esos dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos garantizan internacionalmente, una, la libre asociación y dos, la soberanía y los derechos y deberes políticos. ¿Por qué? Vamos otra vez en lo mismo. La soberanía, radica en usted y en mí y podemos elegir libremente. Poder participar directa o indirectamente en las elecciones del país. ¿Qué quiere decir? ¿Nosotros participamos directamente? Sí, nosotros tenemos un sistema de participación directa. ¿Por qué? Porque cada uno va y elige en las urnas al mejor que ustedes consideren. Vamos a ver, está por ahí Wilmer, Eduardo, Monroy. Ayúdenme con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Wilmer. ¿Puedo apoyarle, licenciada? Gracias, Marta. Creo que Wilmer no está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Artículo 23? Sí. Muy bien. Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice derechos políticos. Número 1, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Literal A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y numeral 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Gracias. Bueno, vamos a ver que ya escuchamos lo que Marta nos leyó, que también la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos establece que tenemos derechos y deberes políticos. Y para agregarle un poquito más, vamos a pedirle vamos a ver aquí, ¿a quién anda por aquí? Ustedes, yo veo que hay más mujeres que hombres. Herbert Noel, ayúdenme con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículos 20, 22 y 32. Esa no la tengo a la mano, Lick. ¿No? ¿Alguien que la tenga a la mano? Bresler. Marta. Gracias, Marta. Usted va a estar hoy colaborativa. Dele, pues, artículo 20, 22 y 32 de la Declaración Americana. Permítame, que aquí tengo la ley, solo la busco. Artículo 20, ¿verdad? Sí. Derecho de sufragio y de participación en el gobierno. Toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Y artículo 22, derecho de asociación. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover
ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Artículo 32. Deber de sufragio. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país que sea nacional cuando esté legalmente capacitada para ello. Ok, muchas gracias. Vale. Entonces ya vimos que tanto nacionalmente como internacionalmente se nos protegen los derechos y deberes políticos. Aunado a esto, ¿por qué traemos a colación los derechos internacionales? Ya vimos todo el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad y todo lo demás. Por eso es que traemos nosotros a colación el derecho internacional. Y aquí viene la parte práctica del día de hoy. Necesito que ustedes, les vamos a dar tiempo, les voy a dar tiempo, y se inspiren y busquen qué otros instrumentos internacionales regulan lo referente a los deberes y derechos políticos. Ahí anotan el articulado correspondiente de esos tratados, convenios, pueden ser protocolos o cualquier otro instrumento internacional que se refiere a los derechos y deberes políticos. No me vayan a colocar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Convención Americana, ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad? Porque no es el chiste. Entonces, vamos a ver, ya estamos. Entonces, ahí, ustedes el día de hoy inspírense y busquen en qué otro instrumento internacional tenemos la protección de los derechos y deberes políticos. A excepción de esas tres, obviamente, ¿verdad? Disculpe, licenciada, ¿puede volver a poner la instrucción? Sí, ahorita. Si quieren, se las voy a mandar al grupo. Ya estamos. Buscar otros instrumentos internacionales que regulen lo referente a los derechos y deberes políticos. Ay, no, ustedes cuando me quieran tomar una screen capture digan, es que es algo muy rara en las fotos que ustedes toman. Y luego las mandan en el grupo y yo con mi... Ay, no. Es broma ustedes. Como las instrucciones que les di al inicio de clase, cuando tengan ya terminado, me mandan una foto de su cuaderno, su hojita, su libreta, aunque sea en la servilleta, al correo electrónico. Ay, disculpe, maestra, fíjese que me sacó porque me quedé sin internet un rato. Creo que la gente de la empresa eléctrica anda haciendo trabajos por aquí. Entonces no escuché las indicaciones que dio al principio para las asignaciones. Mire, pues, las indicaciones son las siguientes. Usted tiene que buscar qué instrumentos internacionales regulan lo referente a derechos y deberes políticos.
Lo anota el articulado y cuando ya lo tenga me lo manda por correo electrónico. Gracias. Un gusto. ¿Hasta qué horas tenemos, Lee? Perdone. Hasta las 12 del mediodía. Para enviarme el correo. Porque con la clase vamos a continuar en unos momentos. Disculpe, licenciada. ¿Los convenios sobre los derechos y deberes políticos deben estar ratificados por Guatemala? Sí, tiene que estar porque si no están ratificados por Guatemala no entraría en nuestro bloque de constitucionalidad, no fueran de obligatoriedad para Guatemala. Muchas gracias, Ligda. Bueno. Miren, ustedes aprovechando, ahorita que están de vacaciones, ¿les queda bien si les puedo programar? Bueno, les consulto porque va a ser día entre semana. Fíjense que hay un doctor que pertenece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo le solicité si nos pudiera dar una charla sobre el control de convencionalidad, sobre la jurisdicción de la Corte Interamericana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y él accedió, pero entre semana. Entonces, si ustedes me dicen que sí, yo le extiendo la invitación para que conozcamos más del tema de un profesional, de un especialista en ese aspecto. Porque yo les puedo hablar a ustedes de la Corte Interamericana y todo, pero no está de más que un profesional que vive día a día los procesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos pudiera dar alguna charla. Y que son oportunidades pues que a veces no siempre se nos brindan. Entonces, pudiera ser un miércoles por la noche. Entonces, si ustedes me dicen que sí, yo le extiendo la invitación al doctor que pertenece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy bueno. Sí. Ah, bueno. Entonces, si todos están de acuerdo, sería tipo 7 de la noche ustedes. Un miércoles. Dígame. No, fecha no tengo porque yo le platiqué y le hice la invitación si pudiera ser domingo. Pero él me dijo que por cuestiones personales el domingo no se dedica no los abarca pues por cuestiones personales.
Entonces, me dijo que si fuera entre semana, con mucho gusto. Él es un doctor y pertenece, creo que el área penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy, muy bueno. Y si ustedes quieren, yo le hago la cordial invitación. Porque al final después no me vayan a decir que uno o dos van a estar conectados, ¿va? Dina, levantó la mano primero. Sí, licenciada, disculpa, ¿cuáles son los convenios que nos dijo que esos ya no entraban ahorita para que los pongamos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué otra les mencioné? Espérense, vamos a ver. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Marta. La actividad que acaba de mencionar dijo que va a ser virtual. Sí, es virtual. Va a ser... No, porque el doctor está en Costa Rica. Es costarricense. Bueno. Ya. Me va a salir más caro el por mí boleto está de bien. avión, usted. Entonces, Nos vamos hasta Costa Rica a recibir la charla. Cabal. Sí, sería una muy buena oportunidad para que expandamos más nuestros conocimientos. Entonces, si ustedes me dicen que sí, yo les paso la fecha, aprovechando que ustedes ahorita están de vacaciones de intersemestre. ¿Ya le gustaría una encuesta en WhatsApp sobre la conferencia? Ah, sí pueden. Sí, bueno. Sí pueden, sería genial. Porque así veo cuántos quieren, cuántos pueden también, y si no, pues ni modo que yo con el doctor en la conferencia, ¿no? Buen día, licenciada. Fíjese que en mi caso sí podría y estoy de acuerdo a cualquier hora, pero este miércoles no puedo. No, yo le voy a extender la invitación y que él me dé la fecha que él pudiera. ¿Ya envié la encuesta, licenciada? Gracias. Ligda, perdón, el protocolo facultativo del Pacto Internacional no lo mencionó, ¿o sí? No lo mencioné, solo mencioné 3. ¿Puede empezar? Sí. Ok, gracias. Les mencioné que pueden utilizar protocolos, convenciones, cualquier otro instrumento internacional, siempre y cuando haya sido ratificado por Guatemala.
Muy bien, gracias, Ligda. Coloquen solo el nombre del instrumento internacional y los artículos. Rita, ¿cuántos mencionó que tenían que ser? Los que usted encuentre. Brenda encontró 3. Licenciada, perdón, ¿y tienen que estar sobre el número del artículo o desglosado el artículo? El número del artículo está ahí. Le llevan la delantera a Guadalupe ustedes. Encontró 5. Así va. Será competencia, digamos ustedes. Vamos a ver, tengo el correo de Pablo, Jamie, Guadalupe, Brenda, Marco y Pablo. Tienen hasta las 12 para mandármelo así si lo hacen más despacio. Bueno, entonces, aquí ya tengo los suficientes para que me ayuden. Vamos a ver. Guadalupe Huertas. Léame por lo menos un artículo de los que usted colocó ahí. Fíjese, Lida, que yo no le escuché que teníamos que poner artículo, solo le puse qué convenios eran. Ahorita bueno. vamos a hacer eso. Entonces, no, pero entonces del convenio que usted haya colocado, por ejemplo, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, ¿qué artículo usted encontró? No le digo, pues que solo puse los nombres de qué trataban, no los artículos. Ahorita me voy a poner a buscar los artículos, Lida, perdón. Pablo Ordóñez, algún artículo de la Carta Democrática Interamericana, dice Pablo. Voy, licenciado. Pero permíteme. Ok. Y en lo que Pablo busca su artículo, Marco, el artículo 25 que usted colocó del Pacto Internacional de los Derechos Ciudadanos. Ahorita se lo leo. Gracias. Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las disposiciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. Y el inciso, vamos a ver, inciso B, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Gracias. Ujú. Pablo, ¿ya encontró el artículo 2? Carta Democrática Interamericana. Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Gracias, Pablo. Y Pablo Melendres, él nos colocó acá la ¿Y qué convención. me leo, Tony? Ok, permítame. ¿Cuál tiene usted? El artículo 7 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas Ah, sí, de léalo. discriminación. De en contra de la mujer. Sí, los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, participar en la formulación de las políticas gubernamentales y la ejecución de estas, y organizar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Gracias, Marco. Pablo Melendres, artículo 5 de la Convención Internacional de la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, colocó él. Él fue el primero que me mandó el correo. Licenciada, no sé si me escucha, es que ando metida en la iglesia, ¿sí escucha? Creo que no, Pablo, mejor dejémoslo ahí. Vamos a ver quién más. Sonia, artículo... Vamos a ver. Artículo 7 de la... esta ya la leímos, de la CEDAW. Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Estos ya los leímos, creo que ya los tenemos hoy. Gracias. Vamos a ver a alguien más. Acá está. Vamos a ver de la Convención Internacional sobre toda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este me lo envió Ana Patricia. Léale ese artículo, Ana. Buen día, licenciada, con gusto. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 29. Garantiza la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política y pública, incluido el derecho al voto. Muchas gracias, Pablo. ¿Ya me escucha, licenciada? Ya le escucho, Pablo. Ok. ¿Cuál es el que me había pedido usted? El artículo 7. Sí, del primero que leyó. Del primero que me mandó en su... No, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la discriminación de todas las formas de discriminación racial. Sí, Convención Internacional. Perdona, licenciada, una pregunta. Dígame. Fíjese que aquí en mi casa estaba viendo bajones de luz, entonces en lo que me desconecté fueron como unos 10 minutos, no sé si ya las instrucciones para el trabajo. Sí. ¿Será que podría repetirlas, licenciada? Ok. No sea tan amable. Tiene hasta las 12 del mediodía para enviarme lo que está en el WhatsApp del grupo. Tiene que mandarme todos los instrumentos internacionales o los que usted encuentre que regulen lo referente a derechos y deberes políticos.
Anota el nombre del instrumento internacional y el artículo. Y me lo envía. Una fotografía. A su WhatsApp personal, ¿verdad, licenciada? No, al correo. Ah, muy bien. Bueno. ¿Alguien que haya encontrado un artículo diferente? ¿O un convenio, un tratado, un protocolo? ¿No? ¿Brenda? La Carta Democrática Interamericana. ¿Qué establece la Carta Democrática Interamericana? En el artículo 2 y 6 promueve la participación ciudadana en las decisiones públicas y el fortalecimiento de la democracia representativa en aspectos generales, licenciada. Muchas gracias. ¿Pablo? Disculpe, licenciada, me había salido de la llamada. No importa si vuelvo a repetir lo que estaba diciendo. No, Pablo, ahí déjame. Muchas gracias. El artículo 5. Usted tiene el artículo 5, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, léalo. Okay. A ver. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. En particular, garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. El derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objetos de elecciones públicas. B. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. C. Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupan de la vida pública y política del país. Gracias. ¿Andrés? Yo ahí La Carta Democrática Interamericana consagra a los pueblos de América tienen derecho a la democracia, gobierno su obligación promoverla a nivel político. Mara, creo que tienes un micro abierto. Bueno, Andrés, encontrar la Carta de la Organización de Estados Americanos, artículo 3, el inciso B. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas a su sistema político, económico y social y a organizarse en forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Muchas gracias. Bueno, entonces ya estoy recibiendo la mayoría de correos. Y el Abner, disculpe, ¿puede mandar la segunda asistencia? Claro, ahorita se las envío. Al tema le colocan deberes y derechos políticos. Licenciada, yo solo como aporte, yo encontré el Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios. Bueno. Licenciada, yo tengo una duda, perdone, más bien un inconveniente. ¿Quién me está hablando? Dígame. Sí, le saluda una consulta, perdone. Yo tuve problemas con la primera asistencia. Sí, estoy conectado, todo, pero no me dejó llenar la asistencia, ya que tuve problemas de conexión aquí en mi casa.
pero no me dejó llenarla. Ahorita la segunda sí me dejó, pero la primera no me dejó. Mire, pues fíjese que el tema de las asistencias yo no las veo. Entonces, cuando tengan problemas de llenar una asistencia, hablen en el momento, porque así Abner les puede colaborar. Lastimosamente, yo el tema de inasistencias y justificaciones de las mismas, yo no las veo. Entonces, no sé cómo realmente se maneja eso. Si Abner envía el resultado de los formularios a coordinación, a la supervisora, y si de alguna forma ellos llevan el control, porque si es así, y si a usted le piden alguna justificación del por qué y no asistió a la primera hora, digámoslo así, porque no consta, usted tendría que presentar su justificante correspondiente. Pero ese no es tema conmigo, yo ahí sí no le puedo ayudar porque yo no veo ese tema. Entonces, si le solicitaron la justificación, usted tiene que presentarla. Pero el tema de asistencias y justificaciones sí no lo veo yo. Si no, con muchísimo gusto yo le pudiera ayudar, pero yo no lo vi. Entonces, le quedó mal usted envíe la segunda y esperemos que si le solicitan justificante de la primera, pues usted la va a tener que presentar, indicando lo que me está diciendo. Carlos. Derechos y deberes políticos. O deberes y derechos políticos. El orden no altera el producto. Bueno, ya para finalizar la clase, la tarea del siguiente domingo. Ya los dejé descansar mucho sin tareas y el día de hoy sí vamos a dejar una tarea para el siguiente domingo. Entonces, la tarea del siguiente domingo estamos viendo el Tribunal Supremo Electoral. Ahorita vamos empezando, nos va a llevar como 3 clases ver todo el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la primera tarea o la tarea para el día domingo es la siguiente. Tienen que buscar en todas las constituciones, en todas las que hemos visto, ya vimos, las pasé incluso al digesto constitucional, y ubicar cuál era el sistema electoral de cada constitución. Por ejemplo, en la Constitución de 1985 nos vamos a los artículos que ya vimos, que establecen lo del derecho, lo del Tribunal Supremo Electoral. Pero, por ejemplo, en la Constitución de 1965, ¿qué era lo que existía si no estaba el Tribunal Supremo Electoral? En la Constitución de 1921, ¿cuál era el órgano electoral? Y así se van a ir en cada constitución, desde la de Bayón. En el digesto constitucional están todas las constituciones, desde la primera constitución de Bayona hasta la de 1985. Y tienen que ubicar ustedes el órgano electoral de cada constitución. ¿Alguna duda? Porque luego me escriben que no entendieron la tarea. ¿Alguna duda? Consulta. En formato PDF, a mano, ¿cómo se le A llama? mano, y me mandan al correo electrónico. Solo buscar el sistema electoral que eran de las constituciones que nos traen. Solo el sistema electoral. Perfecto, Linda, gracias. Por ejemplo, si hubo un órgano electoral, ¿qué órgano electoral hubo? O el artículo, me colocan el artículo. Así como lo hicieron ahorita con los instrumentos internacionales. Constitución de 1985, artículo tal a tal, por ejemplo, vámonos. Pensé de una vez, se los voy a dar. ¿Cómo? ¿Hasta qué hora tenemos para entregarlo? No, eso es hasta el otro domingo. Tienen hasta el siguiente domingo, 8:15. Por ejemplo, Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.
Artículos del 223, únicamente, régimen político electoral, Tribunal Supremo Electoral. Constitución de 1921, artículo tal órgano. Y si no existía en la Constitución algún órgano, solo colocan el nombre de la Constitución y colocan no existía o no había un ente electoral o un tribunal electoral o como ustedes lo vayan a investigar. Licenciada, ¿podría mandar nuevamente el documento de las constituciones que había enviado, por favor? Disculpe. Ay, no, eso sí ya merece multa. Estamos hablando de las 6 constituciones, Ligda. Sí, de todas las constituciones que hemos visto desde la de Bayona. Ok, perfecto. Vamos a ver, espérense. Ahorita se lo voy a mandar, espérenme. No, ese no es. Bueno, sí es ahí el que ustedes, el que mandaron, pero en donde están todas las constituciones es el digesto constitucional. Ahorita se los vuelvo a reenviar. Ahí no lo encuentro, ustedes. El digesto constitucional anda buscando, Ajá. Ligda. Sí, para volverlo a reenviar. Lo voy a buscar yo y lo reenvío ahorita. Gracias, porque no lo encuentro, pero ya se los había mandado una vez. Ahí están todas las constituciones para que no se vayan a buscar a otro lado desde ahí. Para no ir a la biblioteca, ya no dan libros. Vayan bien. A Manzanares le dieron, inclusive les voy a compartir, disculpe Manzanares. Miren la que le compartieron a él. Ahí está. Está muy bueno. De parte de la biblioteca se lo mandaron, la Constitución de 1824. Es la que está en la biblioteca. Está muy bueno. Y a él sí todavía le dieron libros. Y a mí no. Bueno, no he ido, no me dio tiempo. Bueno, ¿claro con la tarea? Yo Sí, supongo licenciada. que, ¿cómo pidieron libros? Yo creo que solo pidieron y fueron y dijeron, ¿me puedes regalar un libro? Así iría yo a pedir libros. Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, pregunta. Perdone, solo verifique si se fue mi PDF porque no lo quiere enviar. Porfa, disculpe. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién me está hablando? Leslie Andrade. Leslie. Sí, Leslie, ya lo recibí. Pero me lo mandó. No, me mandó solo un link. Mándame la foto al WhatsApp. Ligda, perdón, yo solo le mandé foto, no le mandé PDF. No, foto está bien. Algunos me mandaron PDF. Pero la foto está bien. Bueno, si no hay nada más, la dejamos aquí por el día de hoy. Pueden irse a descansar ya. Mucho les hablé del Tribunal Supremo Electoral. Continuamos el otro domingo. Solo para los compañeros en el Tribunal Supremo Electoral les regalan la ley y una guía de delitos electorales. Miren, muy bien.
Vamos a tener una charla con alguno de ellos. Lo que no sé si va a ser presencial o virtual, pero ya la estoy coordinando. Y del Palacio solo me dieron el número de los guías ustedes, pero no he podido llamar, no he tenido tiempo para ver cómo está eso de los guías. Pero ya tengo el número de los guías, entonces voy a tratar de investigar eso. Ahí envió el digesto con- Muchas gracias, ya lo envió Andrés, ya envió el digesto, entonces... Bueno, si no hay nada más, nos miramos el otro domingo. Buen día. Feliz tarde, licenciada. Adiós. Feliz día, Ligda. Buen día, Link. Feliz fin de semana. Gusto saludarle. Adiós. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz domingo, Liz. Gracias, igualmente. Día, licenciado. Buena tarde. Dios, buen día. Feliz tarde, Ligda. Se cuida. Gracias, igualmente, Magali. Licenciada, ya habló de encuesta de la conferencia 58, ya dijeron que sí. Va, entonces voy a preguntarle al doctor si nos da y cuando él puede. Adiós, Leslie, buen día.